del narcotraficante alias El Marino fue muerto a balazos en el anexo B del sector 1 del preventivo de la zona 18. El sistema penitenciario confirmó que el reo fallecido es Gustavo Andretti Jordani Orozco Reyes, de 28 años de edad, y murió tras un hecho armado. Logramos dar con esta arma de fuego la posible responsable la que fue utilizada en el acto o en el hecho ilícito, y donde pues perdió la vida el señor Orozco. ¿Él cuánto tenía de estar en este lugar recluido? Bueno, él tenía una condena de 12 años, nosotros todavía estamos haciendo las investigaciones correspondientes, si él ya tenía una sentencia firme o tenía algún otro proceso abierto, ya que pudo haber cometido algún hecho ilícito desde el momento de estar en preventivo de zona 18. ¿Por qué delitos estaba él? Él estaba por asociación ilícita, estaba por almacenamiento y distribución de droga. En el incidente resultó herido Luis Enrique Aguirre Rivera, quien fue llevado al Hospital General San Juan de Dios. Fue dado de alta horas más tarde tras establecer que tenía una herida de bala en el hombro que no tocó hueso y un rozón de bala en el rostro. Ambas heridas no ameritaban que fuera internado. Mientras que el reo en Early, Fernando Castro Benito, de 28 años, fue trasladado a Torre de Tribunales para enfrentar otro proceso por ser el presunto homicida del hermano de alias El Marino. El sistema penitenciario también confirmó que otro privado de libertad murió en Quetzaltenango. En el momento del conteo, pues se constató de que esta persona se encontraba ya sin vida. Nosotros estamos todavía evaluando, ¿verdad?, otra vez con el trabajo interinstitucional por orden del señor ministro, de ver si en un momento hubo algún tipo de dolo, cómo perdió él la vida, o bien fue un ahorcamiento, ¿verdad? La definición si es ahorcamiento o estrangulamiento ya la tomará el Ministerio Público con su examen médico forense. El reo fallecido fue identificado como Gustavo Adolfo Rodas Rabanales, de 37 años, y estaba preso condenado por violencia contra la mujer. Bueno, yo creo que el título de este tema, que es si se perdió el control en las cárceles, usted lo puede ver aquí atrás en esta pantalla, es un título optimista de verdad. Es que no hemos tenido el control en las cárceles, partamos de esa base, es decir, ya desde hace muchos años atrás, el control de las cárceles en Guatemala, por mucho que quiera hacer el sistema penitenciario, no se tiene. Cárceles viejas, cárceles obsoletas, corrupción, impunidad y sobre todo 26,000 y pico de personas donde deben de caber apenas 7,000. Aparte de eso, más de 12,000 personas privadas de libertad de manera preventiva, que no se les puede aplicar alguna otra medida sustitutiva o alternativa como el brazalete de control telemático. ¿De qué control hablamos? De ninguno. No, y esto se evidencia cada vez que, por ejemplo, se realizan requisas, donde siempre se localizan ilícitos. Así es. Cada vez que existen situaciones como estas, en donde una de las hipótesis de esta muerte, de este asesinato, ¿Sí, es por el control del territorio en la cárcel. ¿Para qué? Entonces nos preguntamos, ¿quién controla la cárcel? Bueno, primero, es que las cárceles las controlan los privados de libertad. ¿Y para qué? Primero, porque al final de cuentas la cárcel representa dinero. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa en la cárcel se pide dinero por eso, ¿verdad? Claro. Desde la denominada talacha, cuando entra alguien nuevo para que no le pase nada y tenga acceso a comida, a un lugar donde dormir, hasta el tema de la entrada de ilícitos de todo tipo. Hoy se hace una requisa, se decomisan armas e ilícitos, pero mañana estos vuelven a entrar por la puerta grande por expensas de la alta corrupción que vive el sistema penitenciario guatemalteco. Y todo tipo de ilícitos. Y todo tipo de ilícitos, ¿cómo me explican ustedes que se encuentre un arma de fuego dentro de la cárcel? ¿Cómo entra? Definitivamente sola no. Entra por la puerta grande, hay que decirlo, con la complicidad, que también hay que decirlo, de personal, ya sea administrativo o personal de seguridad, guardia penitenciaria o personal de ambos, ¿no? Y aquí también hay que ver otra cuestión y hay que entrar a una investigación fuerte y para eso hay métodos alternativos de los mismos directores, subdirectores de cada uno de los centros, y estos métodos los implementa la misma embajada americana, porque cuando los contratas como sistema penitenciario tienen que pasar por polígrafo, por una vez, pero ¿y después por qué no se hace esto año con año? Vamos a ir con unos datos y vamos a explicar ciertos puntos que deben investigarse. Claro que sí, Sandy, y es que es demasiado optimismo iluso pensar que se ejerce algún control por parte del Estado en las 22 cárceles a cargo del sistema penitenciario. Desde hace muchos años atrás el control se perdió y se le otorgó de manera total a los privados de libertad, que dentro de cada uno de los sectores ejercen su propio gobierno. ¿Para qué? Hasta para el control de la droga, imagínate tú, Sandy.
Sandy. La corrupción y la impunidad campean libremente dentro del mal llamado sistema de cárceles guatemalteco, que el sistema solo tiene su nombre. Retomar el control de las cárceles será un trabajo arduo que demanda voluntad política para hacerlos y la inversión económica necesaria para lograrlo. Pero hasta que no volteemos a ver como autoridades y como sociedad el tema del sistema penitenciario, no va a empezar a haber seguridad en Guatemala. Efectivamente. Julio, yo quisiera que tú, Sí, con la experiencia que tienes en el tema del sistema penitenciario, nos pudieras explicar muy bien cómo es que está dividido este centro carcelario de la zona 18 donde ocurrió esta situación. Muchísimas gracias. Es que en la zona 18 todos pensamos que solo está el preventivo de hombres de la zona 18, que por cierto es la cárcel más grande, ¿no?, que hay en Guatemala en cuanto a cantidad de privados de libertad. Pero fíjense ustedes que está el preventivo de hombres de zona 18, está el preventivo de mujeres, ¿verdad?, muy cerca de ahí, a pocos metros, que se llama Santa Teresa, con sus 7 sectores. El preventivo de hombres tiene 13. Pero en medio de ellos, esto es lo que no se conoce, y aquí es donde sucedió la muerte del Marino. Para quienes no recuerdan al Marino, era un gran narcotraficante, ahora matan al hermano del Marino, precisamente. En medio de ellos se encuentra el anexo B. Esta cárcel, fíjate, Sandy, estaba pensada en aquellos años cuando tocó inaugurarla y tenerla para delitos menores, con sus 4 sectores. Aquellos que por pensión de alimentos caen allí, aquellos que por un accidente de tránsito o porque no son delincuentes comunes. Hoy por hoy esta división ya no se puede hacer, simple y sencillamente porque hay tanta saturación y tanta sobrepoblación en las cárceles que hay que meterlos en algún sitio y en algún lugar. Entonces el anexo B, que está en medio del preventivo de hombres y el preventivo de mujeres, fue el escenario de uno de estos hechos delictivos. Y llama la atención porque se daba a conocer también que la persona que... Y es una de las situaciones que no logran encajar. Sí. Cuando se da entonces este operativo para retomar el control luego del asesinato, hay una persona que dice: yo lo maté. No, eso no encaja bajo ningún concepto. Aquí hay algo más que investigar y hay que hacerlo. Vamos con más datos, Claro, porque seguramente será una persona que fue amenazada, para decirlo. Para retomar el control de las cárceles, Andy, se debe contar con la infraestructura penitenciaria moderna, pero también con la tecnología adecuada. Asimismo, es necesario profesionalizar, depurar, capacitar y dignificar al personal administrativo y operativo que trabaja en la institución penitenciaria. Así significa eso, que no se pueda quedar uno, porque si no podemos confiar en los que están, pues habrá que tener nuevos. La reforma del sistema penitenciario llevará muchos años, pero es importante que el Estado de Guatemala tome la decisión, Sandy, de invertir por seguridad en ese proceso. Mientras tanto, vemos cómo lo que hay al día de hoy del sistema penitenciario no sirve y hay que aceptarlo. Y aunque se realicen requisas y aunque se realicen, entre comillas, controles, son los privados de libertad los que saben burlar, ya sea por miedo o por dinero, cada uno de esos controles, y entonces el control de las cárceles está en manos de ellos. Y qué difícil, Julio, porque por ejemplo, si dices, bueno, vamos a eliminar a todos los elementos de seguridad, personal administrativo que esté involucrado en situaciones, bueno, con los reos y que puedan facilitarles. Se va la mayoría de ellos. Y aparte de eso, nada te garantiza que las otras personas que lleguen no vayan a hacerlo también. ¿Por qué? Porque hay amenazas, porque hay tantas cosas de poderlos coaccionar. Sí, mira, mientras la guardia penitenciaria no sea profesional, porque si ya para ser policía 10 meses es poco, para ser guardia penitenciario 5 meses es nada. Les pagas 4,000 quetzales al mes, los tienes en esas condiciones de los turnos de 8 por 8, amenazados o coaccionados o de alguna manera pues muy, ahí sí que frágiles ante la corrupción, que no es ninguna justificación. Entonces esto no cambia. Buenas cárceles, de verdad, de máxima seguridad, y también buenos controles que tendrán que ser electrónicos, porque no se puede confiar en la gente. Así es. Bueno, ahí está. Le preguntamos a usted, ¿se ha perdido el control de las cárceles? Lo dejamos para su análisis. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida. No cambie, porque nosotros somos A la Medida.